SER Podcast. Sabiendo como sabemos que la vida se parece cada vez más a un escaparate o a una pasarela, la importancia, el peso de la imagen se ha convertido, en algo fundamental para cualquier persona. No digamos ya para un personaje público del terreno que sea. Por eso creo, lo digo en serio, que hay que catalogar casi como acontecimiento que Pablo Iglesias se haya cortado la coleta. Que se la haya cortado de verdad, en sentido literal, ¿no? Después de muchos años de exhibirla. De exhibirla primero en su adolescencia, supongo que como una seña de identidad, y en la última década, pues casi también como un atributo político. Desde luego no deja de ser curioso que este ritual estético, cargado de simbolismo, coincida además con el 10º aniversario del 15M. De lo primero, de lo estético, yo diría que Pablo Iglesias parece más joven, que le sienta bien el corte del pelo, pero eso es simplemente una apreciación personal, no va más allá. De lo segundo, del recuerdo de aquel movimiento de los indignados que alumbró, entre otras cosas, el nacimiento de Podemos y propulsó el liderazgo del propio Pablo Iglesias, ahí hay mucha tela que cortar. Se han escrito un montón de libros, ya lo saben, estos días se debate por todas partes, se analiza. Yo solo expongo un deseo. Más allá de lo que haya supuesto ese movimiento que encabezó Pablo Iglesias, no solo en la política, sino en toda la sociedad española, y más allá de que a cada uno le guste más o menos, que eso, en fin, es libre, yo firmaría porque ahora pudiera surgir algo parecido quiero decir, con la misma energía, con la misma ilusión que tuvo entonces el 15M, para canalizar el hartazgo, el disgusto y la frustración de tanta gente con la política tóxica y crispada que casi todos nos siguen vendiendo en plena pandemia. Eso sí sería de verdad para cortarse la coleta, porque lo de ahora, sinceramente, es más bien para cortarse las venas. Bienvenidos a La Ventana. Follow the Moskwa down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. ¿Qué hacemos, Roberto Isaías? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? buenas Buenas tardes. tardes. Intentamos promover una alternativa de este tipo, de que canalice. Yo creo Sí. que seríamos unos cuantos, Bueno, pero si lo hacemos día sí, día también, quiero decirlo, Ya. para que no nos oyen, Francino. O no se dan por aludidos. Tú llevas Sí, haciéndolo es que lo de muchísimo hoy- tiempo, Es muchísimo que, tiempo. hoy es otro día, en el Congreso ya estamos acostumbrados, Sí. ¿no? pueblo de Madrid, la ¿no? rueda de prensa Sí, del sí. alcalde de Madrid con la delegada del gobierno peleándose en público los dos.
Bueno, en fin, da igual. John Sestiaga, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, Joder, muy bien encantado de estar a tu verte. lado. Joder. Tengo un espontáneo sentado a tu Ya lo lado, sé. porque Rafa Vila San Juan, que es el director del Laboratorio de Ideas del Instituto de Salud Global, viene los viernes a la ventana, pero se me acaba de colar en el estudio. como- Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ¿Sabes lo que estás, pasa? amigo? Que ¿Qué Pasaba hace por un aquí, chico como tú en un estaba sitio yo- como por aquí. este? Estaba yo pasando por la Libertad de Madrid y digo, me vengo a saludar a Carlas, a darle un abrazo. Muchas pero gracias, no solo amigo. A Carlas, no solo a Carlas, sino, Muchas gracias. Fíjate una cosa, el lunes lloramos todos. No lloraste tú, lloramos todos. No era mi intención, ¿eh? No, lo sé, pero Ya, yo pero sí. salió así. Yo también lloré. Y al final dices, coño, qué bueno es, ¿no? Y al final te acuerdas de cómo hemos vivido estos días. Me acuerdo del primer día que tú estabas confinado, pero todavía no habías entrado en el hospital, y que Isaías estaba en casa porque estaba confinado. También, Sí. Roberto estaba en casa y les dije, oye, que yo estoy en el estudio en Barcelona. Roberto está en casa también. Si hunde, sí, claro, Roberto sigue en casa. Si se hunde todo, ¿qué pasa? Digo, no, pues tú continúas el programa. Digo, Claro. coño, la hemos jodido. Era lo único Bueno, que yo creo que fue un miércoles que me tocaba venir aquí. Sí, ¿no? Estaba en la cafetería Sí, sí, de abajo sí, y sí, Manu sí. me llamó. Sí, Oye, que sí. se ha tenido que ir porque tenía Sí, un sí. contacto. Joder, ¿y qué hacemos ahora? sí. Bueno, yo subí. Oye, Rafa, te voy a decir una cosa. No Miércoles solamente 24, sí, señor. no solo te contagió, Francino, la emoción, sino que te ha contagiado los tacos. Has Sí, dicho, señor. coño, y Coño. la hemos jodido en 30 segundos. Ya estamos. Pero eso no me lo atribuyáis a mí. He dicho, Todo es culpa hoy tuya, a saludar- Francino. A saludar, que además sé que está John y que los cafeteros al final nos escuchamos, pero no nos vemos. Nos hemos dado un abrazo de hacía años que no nos veíamos, Sí, ¿no? Y que, sí, no, un montón y de que no tiempo. estábamos juntos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vengo Da a saludar gusto. a Carlas, vengo con mi abrazo a Carlas se lo doy también a Gemma, se lo doy también a todo lo que a todo lo que significa esta puta pandemia, ¿no? Joder, Isaías, ¿cómo toma estás? nota. Toma nota. estás? Esta puta pandemia que nos ha jodido a todos y que de alguna manera pues quieres estar cerca de la gente a la que aprecias. Y Pero por qué fíjate, ya está. estos abrazos que invocas, estas mascarillas que dentro de un tiempo, no ahora, no aún, no todavía, nos vamos a poder quitar cuando vayamos por la calle y esas cosas, eso está más cerquita. Y está más cerquita y no entremos en cosas colaterales que de verdad me importan un carajo por el tema de las vacunas. Que Claro. tú controlas también. Vaya velocidad hemos cogido por fin, ¿eh? Ya Hemos cogido parece que esto, velocidad, joder. hay todavía muchísimas cosas que nos van a sorprender, pero bueno, en todo ¿Sí? caso sí. ¿Qué significa eso? Bueno, pues a mí me sorprende, por ejemplo, que no estemos vacunando con AstraZeneca. Y es un tema complejo, es decir, Ya. yo creo que hay una campaña muy fuerte. Y hoy que vengo no como director del Instituto de Análisis para cargarse una vacuna que hoy por hoy necesitamos. ¿Hay una campaña contra AstraZeneca? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que AstraZeneca tiene una serie de ventajas que no tienen otras Ajá. y que en estos momentos pues están haciendo que pensemos que es una vacuna que no se puede administrar y que la vamos a dar. John, tú lo sabes, va a acabar esta vacuna en África. Sí. Oye, Medio Yo- regalada, sí. regalada. Sí. Yo, por mí, que acabe cuanto antes mejor. Claro. Sí, por Claro. encima, yo creo, Rafa, por encima de los fallos logísticos que No. los ha tenido evidentemente esta Muchísimos, empresa, muchísimos. yo creo que también es una vacuna británico-sueca. Quitemos lo de sueca y dejémonos en lo de británico, justo después del Brexit, ¿no? Cuando estamos todos un poco enfadados y todavía Ya. aturdidos por la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, por ese confinamiento tan duro que hicieron ellos y de apropiarse de las vacunas que allí fabricaban, pero que como ya no pertenecen a la Unión Europea, ya no están supeditados a mandar en la lógica de somos socios, ¿no? Y creo que se la demonizó cuando era de la única que estuvimos hablando durante todo Es el verdad. inicio de la Sí, pandemia, señor, es verdad, porque era es la que verdad. se hacía en Oxford. Es decir, y nos parecía que le daba una cierta legitimidad porque es Oxford. Si es como No, dices, es que no tenemos remedio, Oye, desde que luego. Yo os aseguro que he llegado hace un minuto y que quizás estamos cambiando el guión. Es la única vacuna a $3,8 a coste. Eso es. A coste. Pero hasta plus. los británicos la estigmatizaron aquella tarde, cuando habló Bueno, la Agencia claro, Europea del claro. Medicamento, porque también la restringieron, a pesar del orgullo que tienen de su vacuna, también la restringieron a algunas edades. Pero Es mira, decir, que- Roberto, la han seguido poniendo, a pesar de todo eso, la han seguido sobre todo Bretaña. poniéndose yo en Gran Bretaña, el veintitantos, el 26% creo que es de la población británica. Donde no han tenido Está ya ningún muerto, vacunado, cosa que no ocurría desde el mes de Ningún julio. muerto en Inglaterra, en lo que es el En Reino Inglaterra, Unido, 4, Inglaterra. pero es Sí, verdad que sí, Inglaterra tiene sí, 55 de los 66 millones de Sí, sí. habitantes. Y más esperanza. Ayer Johnson, que nos caerá mejor o peor, animó ya a empezar a abrazarse. Sí, señor. Claro. Claro. Oye, empecemos a abrazarnos ya, como un signo de vuelta de verdad a la normalidad. Oye, con cuidado todavía, con mascarillas y depende con quién sea, pero que vuelvan los abrazos. Tenemos que acostumbrarnos a una cosa. También has dicho, y muy bien además, Boris Johnson te caerá mejor o peor. Bueno, verdad que pues es división de opiniones, como Claro, los toros. claro. Tenemos que acostumbrarnos
obligados a examinar la gestión de los líderes políticos con independencia de nuestras preferencias. Es decir, un señor o una señora puede ser de derechas, de izquierdas, de centro, de pensionista, lo que sea, y tener aciertos y errores. Pero es metafísicamente imposible que alguien lo haga todo mal o lo haga todo bien. Es que no funciona, y menos en una situación tan complicada como esta, ¿no? Dejarlos a priori un poquito al lado y decir, coño, pues Johnson, que empezó proponiendo inmunidad de rebaño, y le pusieron un papel en la mesa que decía, tendrás 700.000 muertos. Y dijo, hostia, no. Claro. Y cambió. Y esa es la verdad política. Es decir, pues oiga, yo estoy aquí para hacer las cosas mejor. Entonces, con un confinamiento más duro, el más duro de toda Europa. Y esto, durante 4 meses. Debería ser el principio básico de ese movimiento que estamos diciendo que si fundamos, ¿no? Esta tarde, o si exacto, no, invitamos a que se funde. Yo lo que quería decir es, tendremos sorpresas en el sentido de que la cadena de distribución de una campaña de vacunación, y cuando las vemos en África sabemos lo que hay, al principio falla la producción, luego falla la distribución y al final faltan los brazos, ¿no? Todo eso va a pasar, entonces todo eso vamos a estar ahí. Ahora bien, vamos a estar mucho mejor. Tenemos un horizonte que no teníamos hace un año. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y eso es lo que tú decías el otro día. Me preocupa mucho lo que has dicho de la campaña contra AstraZeneca, que si tú lo dices es porque hay un rum por ahí de que está funcionando algo. Pero oye, nos planteamos un tema que no hemos debatido nunca. Vacunar a España con Pfizer vale 1.500 millones. Vacunarla con AstraZeneca 300. ¿Eso es algo que tenemos que considerar, sí o no? Claro. Hombre, naturalmente que se tiene que Pues considerar. entonces, ¿dónde está el problema? Porque riesgo-beneficio ya sabemos lo que es. Ya lo sabemos. Oye, a mí, insisto, yo mi responsabilidad ahora está en COVAX, está en Gavi, no estamos cumpliendo, hay que decirlo, no tenemos suficientes vacunas. Esta pandemia no la paramos si no la paramos globalmente, y eso quiere decir algo que la gente no entiende y que lo he dicho en una conferencia, que es, usted se va a tener que seguir vacunando como no paremos la pandemia en África, en Latinoamérica, en Asia, se va a tener que seguir vacunando. Luego, mejor que demos las dosis ahora, aunque no estemos todos vacunados, y no me diga, hombre, no vamos a regalar cuando aquí no estamos todos. Digo, no estamos regalando, estamos haciendo algo efectivo. Entonces, todo eso forma una amalgama que dices, ¿qué está pasando? Bueno, nacionalismo inmunitario, ¿no? Egoísmo, ¿no? De los países ricos, ¿no? Y poca mirada, altura de miras, o pocas luces largas, ¿no? Es decir, si allí en otros sitios no tienen la vacuna, vamos a tener que seguir vacunándonos para todas las nuevas cepas que se van produciendo en estos sitios, ¿no? Así, oye, déjame un segundo que salude, porque yo quiero recuperar el tema de la coleta. Ya no, la que fue coleta de Pablo Iglesias. Excoleta. Quiero recuperar la coleta con alguien. Yo no sé quién le ha cortado la coleta a Pablo Iglesias, pero sí hay quien le desmelenó. No, desmelenarle en el sentido literal hace 5 años en una entrevista en el magazine de La Vanguardia, que es Joana Bonet. Bueno, claro. ¿Os acordáis? Sí. Joana Bonet, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal? Muy bien. Antes, 2 palabras para decirte que tu emoción también fue la mía, como ahora comentaba Rafa. ¿Cómo transmites? O sea, ¿qué capacidad tienes, Francino, de transmitir el buen rollo, la alegría, la bondad y el dolor? Lograste transmitir este tren que nos ha pasado a todos por encima, que nos deja cicatrices, sin duda, en lo social y también en lo privado, en nuestra intimidad y como sociedad. Y quería darte las gracias porque para mí, fue un momento que considero importantísimo, porque transmitiste con el alma, ¿no?, lo que verdaderamente has sentido y has pasado, y esto tiene mucho valor. Y te mando un abrazo enorme a ti, a Gemma y a toda tu familia. Pues mira, has dicho unas palabras tan bonitas que te vas a esperar un momentito con lo de la coleta de Pablo Iglesias, porque yo creo que esto que has dicho y lo que se ha estado comentando ahora en la mesa a propósito de las vacunas, de las campañas, de los intereses oscuros o espurios que rondan por ahí, lo tiene que comentar nuestro siguiente invitado. Para quien no lo sepa, hoy es el Día Internacional de la Enfermería. ¿Qué hay que decir de este colectivo que durante el último año y medio hemos hablado, hemos preguntado, les hemos aplaudido, nos hemos olvidado, los hemos vuelto a recordar, nos hemos apoyado tanto en ellas, en ellos? Pero dentro de este colectivo en general hay uno en concreto, como nos recuerdan desde el Sindicato Técnico de Enfermería, el SAE, que es el de los
mal llamados auxiliares de enfermería. Digo mal llamados porque auxiliar, Rafa va diciendo que sí con la cabeza, es un término antiguo y un término, no diré que despectivo, pero un poquito que hace de menos. Y no. Son técnicos de enfermería y realizan una labor importantísima. Hacen trabajos muy ingratos y hoy la máxima dirigente de su sindicato quiere recordarles a ellos, a ellas y a todos nosotros el valor de esa labor. Soy Lola Martínez, secretaria general de SAE, y en este Día Internacional de la Enfermería, que no solo de las enfermeras, quiero felicitar a todos los profesionales de la enfermería, especialmente a los técnicos de enfermería. Cada año os felicitamos con profundo cariño y reconocimiento, pero si cabe, este año 2021 aún es más especial la felicitación, porque después de toda una vida de entrega a los pacientes, llegó el COVID, que puso a prueba la capacidad tan enorme de superación ante las adversidades que cada día demostramos en nuestro trabajo y que superamos por encima de los límites esperados. Lo demostramos en el ámbito sanitario y también en el sociosanitario, trabajando en equipo, con empatía hacia los pacientes, entusiasmo y haciendo todo lo posible por cubrir el vacío que la familia de los pacientes no podía llenar. Quiero recordar muy especialmente a todos los compañeros sanitarios que nos dejaron. Y recordad, este día es nuestro día también, porque es el Día Internacional de la Enfermería y somos técnicos de enfermería. Felicidades y no dejes que te aparten del sitio que te corresponde por ley. Bueno, yo no sé lo que dice la ley de lo que viene a continuación, pero un técnico de enfermería puede ayudar a los pacientes, a los enfermos, por ejemplo, a los ancianos, de muchas maneras, muchísimas, ¿verdad, Rafa? Tú sabes de esto. Hombre. Pero ¿tú sabes que se les puede ayudar cantando? Bueno, no pongas que se les cara. ayuda salud mental. No pongas cara, escucha. Ondiñas veñen, que van. Non te vayas rianxeira, que te vas a marear. Xa me dixo teu pai que che chame a bailar, e no medio do baile que che deixe quedar, que che deixe quedar. Xa me dixo teu pai que che chame a bailar. Gustouche? Sí. Canto ben ou mal? Ben. Eu quería me casare, niña e non teño roupa. Eu quería me casare, niña e non teño roupa. Casa miña villa, casa, que unha perna tapa outra. Casa miña villa, casa. José Insua, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Pero tú eres auxiliar o cantante? A ver, exactamente ¿a qué te dedicas? Pues mira, el auxiliar de enfermería va ligado a eso, a cantar, que se llama también vocación hacia los que más lo necesitan. Antes de nada, decirte que me alegro que estés de vuelta y que estés bien. Muchas gracias. José es técnico de enfermería en la residencia Nosa Señora do Carme de Fisterra, en A Coruña. Tiene 35 años y lleva 15 en esta residencia, que es de una obra social y que tiene, creo que son 15 plazas. Y estos vídeos, cuyo sonido acabamos de escuchar en algunos fragmentos, José, acumulan miles de visitas, ¿no? Muchos te conocen ya como Joséiño cantante. Efectivamente, Joséiño, como se dice de forma cariñosa aquí en Galicia. Sí, la verdad es que sí, tengo un vídeo que subí que tiene cerca de 300.000 visualizaciones, una auténtica locura, pero bueno, contento de que realmente se hiciese viral porque es lo bonito, ¿no? Lo bonito que todo el mundo debería hacer en este ámbito de un técnico en este CAE, que el trabajo es vocacional, porque lo necesita. La situación ya en general en sí, en la vida normal, y ahora más por todo lo que hemos pasado y sobre todo lo que han pasado ellos, que fue dolorosísimo. ¿A qué hora les cantas a los abuelos? ¿Mañana, tarde o noche? Pues mira, yo trabajaba de turno de mañana y de tarde, pero hace 4 años que trabajo solo de noches. Entonces el cachito que puedo, que es de 9 a 10, que entro a las 9, entonces en ese cachito es cuando le puedo cantar algo, y sobre todo a las 7:30, que es cuando a algunos les doy el desayuno antes de que me vaya. En ese momento es cuando les canto. ¿Cuánto de necesario te parece esta reivindicación
del colectivo de los técnicos de enfermería. Fíjate que voy a decir auxiliares, otra vez porque estamos tan acostumbrados a decirlo, Claro. y sois técnicos de enfermería. ¿Cuán importante te parece esta reivindicación, este recuerdo del trabajo que hacéis? ¿Y en qué Pues condiciones, total. claro? Total, porque en la rama esta yo creo que nosotros somos la base fundamental, porque es el cuidado, el día a día, el cariño, el estar ahí, que realmente es eso, es que los cuidados básicos del día a día que hacemos todos, pero que ellos no pueden hacer y que debemos hacerlos nosotros, y sobre todo en este ámbito, como decía, en una residencia que ya por desgracia, pues están ahí por algún tipo de problema o de motivo, que las familias no lo pueden atender, entonces nosotros tenemos que suplir lo que es ese cariño, ese calor, y claro, por eso digo que tiene que ser, aparte de estar ahí, trabajar, hacer nuestro trabajo, pues esto que es lo que les da vida. Yo desde pequeñito lo mamé así, y no me parece una cosa excepcional que sea noticia, o sea, lo es porque claro, porque no se ve, pero creo que debería ser. Yo creo que en una asignatura en el ciclo de curso de técnico de auxiliar de cuidados de enfermería debería estar eso, ¿no? Una asignatura que dijese, pues cantarles, bailarles, eso. ¿Qué efectos secundarios positivos tienen para quienes te escuchan cada día? Pues miles de mensajes y que quieren, cuando sean mayores y sus hijos no puedan cuidarlos, pues que los cuide yo en una residencia. Vaya responsabilidad. Esos son los miles de mensajes. No está mal. José Insua, oye, muchísimas gracias, de verdad. Felicidades a todos los que formáis parte del colectivo de enfermería en este Día Internacional. Gracias por el trabajo que hacéis de corazón y un abrazo muy grande, amigo. Gracias a vosotros, Carles. A cuidarse. Adiós. Está en ropa cinguida, escalas en modo maior, copan todos os shows, describen un mundo invisible partido por 4, prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Estaba pensando, Joana Bonet, que lejos nos quedan algunas inquietudes, algunas discusiones que tenemos casi a diario. Por ejemplo, con la política, que volvemos al tema de la coleta famosa, cuando nos cuentan historias como esta de José. Joder. Sí. La vida tiene como dos planos, ¿no? El real y el metareal. Y ahí siempre están avanzando paralelamente. Oye, yo decía que íbamos a hablar con la periodista que hace 5 años desmelenó literalmente a Pablo Iglesias, y esa eres tú, fuiste tú, y además recuerdo que en su momento lo comentamos. Contigo empezó todo. Lo comentamos porque al principio, claro, se resistía y nos dijo, no, es que tengo un pelo recuerdo exactamente, que dijo como la Pantoja, y no va a quedar bien la foto. Y entonces en aquel momento le dice, pero te lo mojamos. Dice, pero podéis, digo, aquí lo tenemos todo previsto. Y sí, le mojamos la melena y Outumuro le hizo unos retratos que lo curioso es que salían, ¿no?, del cliché, que es lo que ahora ha ocurrido, que Iglesias ha roto el marco ya, bueno, pues demostrando que no se aferra ni al poder, ni a la vicepresidencia, ni a la coleta. Y sobre todo lo que ha hecho es vaciar la caricatura que lo ha deformado, ¿no? Se ha liberado de ese estereotipo que, bueno, pues sabemos que con Coleta o con el Coletas de ahí se pasó a la rata y han ido deformando, digamos, su imagen hasta el punto que parecía deshumanizado, ¿no? Es curioso porque hoy en el artículo de La Vanguardia, que es el diario que publica esta imagen de Pablo Iglesias, el artículo de Pedro Ballín, que además Pablo Iglesias aparece en una fotografía y leyendo su libro, el libro de Pedro, que es ¿por qué deberías adorar al cine americano y desconfiar del cine de autor si eres culto y progre, ¿no? Lo de me cago en Godard, ¿no? Y cuenta en el artículo que él hace tiempo, y de hecho un día se lo comentó aquí a Ángel Sambe, que hace tiempo que quería quitarse la coleta, que estaba ya cansado, pero sus asesores no lo dejaban. Entonces lo del moño fue una especie de transición, ¿no? Fue su transición. Exacto. Hombre, es que yo creo que si se lo hubiera quitado para llegar a la Moncloa, le hubieran criticado por eso, ¿no? Por, digamos, disfrazar su imagen revolucionaria, ¿no? Sí, por aburguesarla, ¿no? Por aburguesarla, por romper
ese símbolo del activismo que al principio fue la coleta y fue la llegada a la política pues de un partido que venía de la calle, que venía de la plaza con sus sudaderas y sus rastas. Él hacía mucho tiempo, yo creo que por un lado pues ya le pesaba, incluso a veces uno se agota, ¿no?, de su propia imagen. Luego sus hijos también le tiraban mucho de la melena y como bien decís, hizo esa transición del moño samurái, también con unas reminiscencias, pues eso, ¿no?, de lucha y de pelea. Y además lo acompañó con esos pendientes que le daban una, no sé, era tanto como urbano como folclórico, ¿no? El titular es que estaba hasta el moño de la coleta ya. Oye, Joana, ¿qué tal, Joana? Soy John, ¿cómo está? Oye, ¿qué tal, John? ¿Puede que Pablo se haya dado directamente por vencido? Es decir, se haya dado por derrotado. Nos podemos reír mucho con lo de cortarse la coleta y el símil torero. Sansón, a Sansón le pasó eso. Es decir, sí, ahora ya los memes de la coleta y la rata ya no funcionarán, pero vamos, el meme de Sansón y Dalila, y ya me estoy figurando quién es la Dalila. Ya se inventarán algún otro, no te preocupes. Puede seguir funcionando, ¿no? Es como... Yo creo que lo que la transición es un cambio de sentido lo que ha realizado este político. Fundó un partido político nuevo, llegaron al gobierno, llegó a la vicepresidencia y bueno, vio que al final se había convertido él en el propio enemigo de su propio partido, de su partido, de chivo expiatorio. Por eso dio un paso atrás. Y yo creo que ahora, en esa misma entrevista, Carlas, yo siempre pregunto si tienen algún sueño recurrente, porque el lenguaje de los sueños me apasiona y bueno, y ahí está el inconsciente y siempre se escapan algunas migas en la vigilia. Y él me confesó que soñaba que volaba, ¿no? Que volaba, que según el psicoanálisis es falta de libertad. Bueno, yo creo que ahora ya ha dejado de volar no porque se haya despeñado, sino porque ha realizado un aterrizaje, digamos, para emprender un vuelo corto, quizá más a ras del suelo. Oye, ¿y por qué la constante de la torería? El meme de la noche electoral fue Ayuso, de torera, saliendo por la puerta grande. Sí. Y hoy pues se utiliza aquella imagen también como si ella hubiera sido la causante de que en parte sí, ¿no?, de haberle cortado la coleta a Pablo Iglesias. Es curioso, en España ya sabes que los símiles de la tauromaquia siguen funcionando a pesar son de muy viriles, ¿no? Son muy viriles, ¿no? Sí, pero mira en este caso. Sin duda. Muy bien. Siempre con esa idea de lo que se pierde y lo que se gana, ¿no? De la derrota o de la victoria. Sí. Yo creo que en la vida hay muchísimos grises y que ahora nos hace falta perspectiva y ya analizaremos el personaje de Pablo Iglesias con un poco más de tiempo y con la perspectiva que necesitamos para ver cómo se recompone el escenario político, con y sin coletas. Totalmente de acuerdo. Dicho esto, a mí el peinado que se ha dejado no me gusta. A mí me parece que le queda muy bien. Me parece que está más joven. No, pero tenéis razón. Sois unos clásicos. No está domado. Seguramente. No está domado. Exacto, no está domado. Exacto. No. Joana Bonet, un beso muy grande, como siempre. Un abrazo a todos, gracias. Y al espontáneo de la tarde, Rafa Vila San Juan. El viernes repetimos, ¿eh? El viernes repetimos. Muchas gracias, amigo. La puerta grande es aquella. De verdad. Uno fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos. 3 de 4 barcos naufragaron en la forma de tus modos. 5 las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. 6 canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. ¿Os dais cuenta, John, Roberto, Isaías, de que en una canción, en la música, cabe absolutamente todo? Por ejemplo, los números. Y si lo haces también, además, ordenándolo como Andrés Suárez, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Hoy hablamos de números en la ventana
Y además lo situamos como polémica del día, a partir de una pregunta recurrente en los últimos tiempos de la política. ¿Por qué no dejamos de hacer encuestas cuando esas encuestas por el contexto no tienen mucho interés o son dudosamente válidas? Vale, pues aplicamos lo mismo a la economía. La polémica de Isaías Lafuente. Pues mira, desde comienzos de este año 2021, la Unión Europea ha corregido 2 veces al alza las previsiones de crecimiento para nuestro país, para este año y para 2022. Si a principios de 2021 la previsión era del 5,3% para este año y 4,8% para el siguiente, ahora es del 5,9% y del 6,8% respectivamente. Será el mayor crecimiento de la zona euro y, traducido así un poco burdamente, esta diferencia en los 2 años es la que iría de cobrar un salario de 1.500 euros a superar los 1.900. Bueno, Santiago Niño nos explicará las causas y la fiabilidad de esta nueva previsión que, aun sin llegar a la del gobierno, se va acercando. Y ojalá se materialice, pero claro, como las expectativas no cumplidas siempre generan falsas euforias o innecesarias frustraciones, y la verdad es que no tenemos el cuerpo para este tipo de convulsiones añadidas, nos planteamos en esta polémica si no sería razonable dejar de hacer previsiones, conformarnos con las dosis de realidad de los datos ciertos, también mensuales o trimestrales, y evitar estas inyecciones virtuales que pueden tener indeseables efectos secundarios. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Hola Santiago, buenas tardes. Carlas, bienvenido. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, esto va a saco, ¿eh? Lo ha planteado directamente Isaías. Oye, ¿las previsiones son fiables? ¿Sirven siempre? ¿Sirven a veces? Depende. ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, de entrada hay que tener en cuenta que estos organismos tienen profesionales de bandera y como la copa de un pino. Es decir, por ejemplo, el Servicio de Estudios del Banco de España es de lo mejor que hay a nivel mundial para hacer cálculos y estimaciones estadísticas. Lo digo con todas las letras. Es decir, no cabe decir, es que se han equivocado. O sea, esto, hombre, yo no digo que alguna vez pase, pero el tema no es este. El tema es que en la mayoría de los casos, unos cálculos, unas estimaciones tienen en cuenta unas variables, otros otras y no todas las mismas. Por ejemplo, en octubre del año 2020 el gobierno español estimó un crecimiento para el 2021 entre el 7,2 y el 9%. ¿Qué es lo que pasó ahí? Dejando al margen la carga política que pueda haber, contó, por ejemplo, ya metió el tema de la recepción de la totalidad para este año de unos fondos que no van a llegar este año. Es decir, yo creo que en las estimaciones, claro, a nosotros nos llega la cifra final, pero tendríamos que saber qué es lo que se ha tenido en cuenta y qué es lo que se ha considerado. En cuanto a si son útiles las previsiones, por descontado que lo son, porque marcan tendencias. Santiago, pero estos técnicos de bandera son los mismos o los sucesores, al menos aquellos que no vieron venir nada en 2008, ¿no? O sí que lo vieron y no les hicimos caso. ¿Cómo es eso? Me quedo con lo segundo. Lo vieron y no nos hicimos caso. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú, Roberto, ¿crees sinceramente que Grecia puede estar engañando a Eurostat y a la Unión Europea durante 11 años con sus cuentas? Hombre, en baloncesto sí, pero en las cuentas lo veo un poco más complicado. Claro, no, ¿verdad? Claro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, si lo miras solo con un ojo y el otro lo cierras, pues bueno, pues igual sí, ¿no? Es verdad. Oye, Santiago, esta tarde hemos contado en hora 14 las novedades de la propuesta de la Seguridad Social a los agentes sociales sobre el tema de los autónomos. Plan de cotización o un modelo de cotización progresiva, cuota mínima de 90 euros al mes, máxima de 1.220, en función de los ingresos reales, 13 tramos de renta y cotización diferentes. Bueno, ¿a qué te huele todo esto? Bueno, de entrada, el plan se inicia en el 2023 y se aplicará progresivamente hasta el año 2031. Yo personalmente, mi modo de ver, tal y como están las cosas, hacer un plan a 9 años es casi economía ficción esto. O sea, en 9 años, en fin, nos puede llegar 26 cepas de virus, en fin, podemos encontrar petróleo en medio de España, en fin, no sé,
pueden pasar 50.000 Este sería el capítulo de las previsiones inútiles o gratuitas. No, inútiles no, porque inútiles no. Lo que pasa es que, bueno, o sea, la cosa es, si las cosas van como prevemos que van a ir, este puede ser el camino de aplicación. Lo que pasa es que luego vienen los ajustes, y esto evidentemente va a tener que ajustarse. Es decir, lo que no se tiene que tomar como dogma de fe, y esto va a ir a misa. Entonces, empezará en el año, como decía, 2023, con 13 tramos, como es lo que se quiere hacer, del 1 al 5, empezando en 3.000 euros año y acabando en 22.000 euros al año, y aquí se aplicará una norma, y luego del tramo 5 al tramo 13 en el que se aplicará otra. Y entonces, al llegar al 2031 se llegará a lo que tú has apuntado: 90 euros al mes para los del tramo 1, de 3.000 euros al año, y 1.220 euros al mes para los del tramo 13, de 48.000 euros al mes. Bueno, yo el problema que yo veo con los autónomos, Carlas, por lo que yo he visto, es que no tienen unos ingresos periódicos. Ya, claro. Es decir, una persona que está trabajando en una empresa sabe que percibe una remuneración de X euros al año, dividido en 12, o lo más normal es en 14 pagas, a tanto por paga, punto. Y aquí, a partir de aquí, monta su película. En muy pocos autónomos pasa esto, por no decir en ninguno. Claro. Entonces, hacer pagar a alguien que por lo que en teoría gana, porque en realidad no gana eso, y otro mes gana más, yo creo que es un poco complicado. Un poco complicado. Y luego, por otra parte, la pregunta es, hacer 13 tramos, pues bueno, no me parece mal. Pero la pregunta es, ¿cuántos autónomos hay en cada tramo? Porque si resulta que los mayores ingresos están en los tramos en los tramos menos densos, entonces aquí se va a producir una insuficiencia recaudatoria, o al revés. Y entonces se están cargando sobre autónomos que hemos dicho tienen estos ingresos aperiódicos unos costes realmente muy elevados. Pero Santiago, esos 13 tramos, ¿cómo se calcula? ¿Se calculan con los ingresos definitivos al año, o se van calculando con tus ingresos al mes? Como tú bien has dicho, un autónomo puede cobrar X o X menos 1 o X más 1. Entonces ese mes tendrá que pagar o 90, o quizás pueda pagar 1.200 porque ha cobrado mucho, muy bien. ¿Cómo se hace eso? No lo sé cómo se ha establecido este baremo, pero yo creo la que renta se habrá del año partido, anterior, ¿no, Santiago? La renta del año sí, anterior. exactamente. Claro. Se habrá partido del año anterior, se habrá partido de lo conocido el año anterior, se habrá hecho una distribución estadística, y entonces se ha partido esta distribución estadística en 13 tramos. Vuelvo a decir lo que he dicho antes. En una situación como la actual, es muy peliagudo hacer esto. Es verdad que va a haber 9 años de aplicación. Ahora, en cualquier caso, vuelvo a la pregunta que tú me has hecho, Carlas, al principio. ¿A qué me huele todo esto? A buscar como sea un aumento de ingresos. Claro. O sea, básicamente porque, a ver, no nos engañemos, 48.000 euros al año de ingresos son 4.000 euros al mes, cuento 12, y de aquí evidentemente hay que deducir gastos. Claro. Bueno, déjame hacerte una pregunta, Santiago. Bueno, tú sabes la respuesta. Se la voy a hacer a John, que está hoy de invitado. A mí de economía. Y además tiene que ver con el café, porque eres un cafetero de la ventana, pues tiene que ver con eso. ¿Tú pagarías más por un café a las 9 de la mañana, por ejemplo, que a la 1 del mediodía? ¿Tú estarías dispuesto a pagar más un café a las 9 o a las 8 de la mañana que a la 1 del mediodía? No. Bueno. No, me tomo 5 cafés al día, y no entiendo por qué. Bueno, pues hay algunos locales que han iniciado no sé si es un experimento o una práctica de precios dinámicos. Es decir, cobrar más por un café en hora punta. Porque, lógicamente, ¿verdad, Santiago? En un restaurante, en un bar, pues hay más tráfico, más tránsito a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana. Donde está el mayor margen en los restaurantes. ¿Es en el café? Es en el café.
es en el café. A ver, Santiago. Bueno, a ver, la idea, el café es un buen ejemplo, porque evidentemente tú, John, pues sí, te tomas 5 cafés al día, pero vamos, no es la norma. O sea, la norma es todos a la misma hora, a la barata. Todos a la una, ¿no? A ver, la distribución de consumidores indica que de todos los productos, desde el café a los refrescos, pasando por las magdalenas, es decir, hay unas horas punta y unas horas valle. Entonces, la idea, que ya empiezo a decir que económicamente tiene todo el sentido del mundo, económicamente, por favor, es aplicar un sistema oferta-demanda pues a los productos de consumo en bares y restaurantes. ¿Dónde hay más necesidad, deseo, demanda de café? ¿O cuándo? ¿A las 8 de la mañana o a la 1 de la tarde? Fíjate que digo a la 1, no digo a las 3 o a las 4. Claro. Evidentemente a las 8. Bueno, pues a las 8 el precio de ese café aumentaría. Esta idea, que parece muy novedosa, de hecho es una idea que ya está en un proyecto que Coca-Cola habló, que yo sepa esto no lo ha aplicado, a principios de los 2000, que era conectar máquinas de venta de latas de refresco a Internet, y entonces que un sistema estableciera las puntas de demanda de cada máquina. Es que así se paga la publicidad online, por ejemplo, ¿no, Santiago? Según la subasta, que así se paga la publicidad online en Internet, según la subasta del momento. Eso es. Exactamente. O sea, entonces, en función de la demanda, ir adecuando los precios. Claro, insisto que económicamente tiene todo el sentido del mundo, porque es un tema de oferta-demanda. Lo que pasa es que, claro, yo me imagino que las críticas que va a tener este sistema pues van a ser cuantiosas. Pero vamos a ver, dices que es normal, pero económicamente, si hay mucha demanda y hay oferta suficiente para satisfacerla, los precios tendrían que bajar. Es decir, los precios económicamente suben cuando hay mucha demanda y hay poca oferta. Claro, sí, pero es que ese es un punto, evidentemente, Isaías, pero hay otro. Es decir, si hay más demanda, esa demanda, independientemente de la oferta, está dispuesta a pagar más. Es una demanda cautiva, digamos. Entonces, como no te vas a dejar de tomar el café y tengo a muchos tomando café, voy a aprovechar para subir el precio, ¿no? Exactamente. Yo me conozco más ni de uno más ni menos. Me conozco más de uno que estaría tomando, con esta lógica, tomando gin tonics a las 9 o 10 de la mañana. Perdona, John. Tiraba a dos pavos. Perdona, John, no has dicho ninguna tontería. No, si él lo sabe que no. Ya lo sé. Hay un bar que no recuerdo, me comentaron dónde estaba, pero no recuerdo dónde está. Es un bar que los precios de las bebidas alcohólicas se fijan en función de la evolución del índice Nasdaq de Nueva York. Ay, por favor. Es decir, hay unas pantallas de Bloomberg en el bar y entonces, en función de la evolución del Nasdaq, los precios suben o bajan. Claro, cuando el Nasdaq baja, la gente como loca pues pide bebida. Esto es como pagar el café en función de la evolución del mercado a futuro, ¿no? Del café variedad arábiga a 20 años, ¿no? Ahora ya entendemos por qué la bolsa funciona así, por ligar el gin tonic al Nasdaq. Necesito cambiar de tema, de verdad. Santiago, un abrazo, amigo. Pensé que ibas a decir vale, buenas tardes a todos. Hasta luego. Joder, hasta luego. De verdad. If life is a river and your heart is a boat, and just like a water baby, you're born to float. And if life is a wild wind that blows way on high, and your heart is Amelia, dying. Esto que viene a continuación lo ha propuesto Sistiaga y de verdad que tiene tela. Si lo del gin tonic y el Nasdaq era curioso, este no está mal. Hay dos datos para empezar. 150 kilos y 2,29 metros. Una piedra de ese peso ha hecho que la frontera de Bélgica con Francia se ampliara esos metros. A ver, sí, cuento. Un agricultor belga tenía problemas para pasar con el tractor. ¿Qué hizo? Coño, mover la piedra. Claro. Mover la piedra de 150 kilos para agrandar su terreno y poder pasar sin saber que ese movimiento estaba desplazando de forma accidental la frontera entre Bélgica y Francia en esos 2,29 metros, que es una frontera que se delimitó en 1820 por el Tratado de Courtrai.
Y eso te llama la atención. Para mí ese señor es un héroe. Él todavía no lo sabe. Sí, y un poquito de Bilbao también. Y un poquito sí. Es una conquista de territorio incruenta. Y esto tiene mucho mérito. Exacto. Mucho y ese mérito. señor se lo pregunta y dice, joder, pues es que no he podido pasar el tractor y he movido el mojón, ¿no? Y el tío ha vuelto a cambiar una frontera que probablemente antes, ahora es belga, pero antes también fue francesa, antes fue de Flandes, antes fue entonces también española, antes fue carolingia. Ese mojón, esa piedra, ese tractor. Y ese tractor, pero Oye, esa piedra no entendía de fronteras, ¿no? Vamos a incorporar a la conversación a alguien que sabe muchísimo de fronteras, porque es autor del libro Lugares fuera de sitio, viaje por las fronteras insólitas de España. Es además compañero radiofónico porque está en Onda Cero con Carlos Alsina en Más de Uno. Es nuestro amigo Sergio del Molino. Del Molino, ¿eh? Del Molino. He dicho Molino, ¿eh? Sí, has dicho. Joder. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, amigo, Oye, ¿cómo estás? Bueno, pues encantadísimo, aunque estuve mucho más encantado el otro día cuando volví a oírte por la radio, ¿eh? Ay. Yo creo que... Muchas gracias, amigo. Creo que es la primera vez que puedo hablar en nombre de España entera. De verdad que estamos todos muy felices. Muchas gracias. ¿Qué te parece la historia del tractor, del tractorista? ¿Qué te algo así podría pasar en España, Sergio, por cierto? Hombre, si encuentras a alguien tan bruto como él, en el Valle del Roncal igual hay alguien así que puede Seguro. que un día al pasar las ovejas pues dice ahora pero es que esos mojones, quien ha estado al lado de uno de esos mojones, es muy difícil, es muy duro moverlos, es muy difícil. Aunque es verdad que la frontera entre España y Francia, nosotros tenemos dos fronteras así muy viejas, ¿no? La frontera con Portugal y la frontera con Francia, las dos llevan mucho tiempo estables, pero la de Francia es verdad que ha ido ajustándose. Los últimos ajustes fueron de finales del siglo XX, ¿eh? Que todavía se movía un mojón unos metros aquí y pasaba un trocito de Francia a España y demás, y todavía de vez en cuando aún se mueve alguna cosita por tratados. Querido Sergio, soy John. ¿Tú eres fronterizo? Yo soy fronterizo y en mi ciudad tenemos una isla, la isla de los Faisanes, que está en el medio del río Vidasoa, pegado donde a nunca ha Hendaya. habido un puñetero faisán. Bueno, debió de haber en sus tiempos. No hay. Bueno, No vale, hubo. venga. Vale, que nos lo dijo con Costrina aquí, hombre, nos lo dijo. Pero esa isla cambia de manos cada 6 meses. Cada 6 meses viene la Infantería de Marina de Fuenterrabía, pondrá la bandera de España, y a los 6 meses viene la Gendarmería y dice, ahora pasa a ser propiedad de Francia. Ha cambiado 700 veces de manos en los últimos 300 años, ¿no? O sea que las fronteras son movibles. Yo siempre, Sergio, he pensado que los que diseñaban las fronteras en su tiempo eran unos cartógrafos, no sé, medio bebidos ahí en Versalles o tal, delimita la frontera, trinca aquí. Claro, no sabían ni que había pozos de petróleo, no sé, cuando delimitaban las fronteras, ¿no? Y me los imagino así hace muchos años, ¿no? Al que diseñó, ¿no? Es bastante reciente en términos históricos. Quiero decirlo, las fronteras se empiezan a delimitar como las entendemos ahora en el siglo XIX. Hasta entonces la frontera no era un sitio tan claro, una línea así tajante como la entendemos ahora, que ponías un pie y pasabas al otro país. Era un terreno mucho más difuso que empezaba pues allí, dice, de las tierras de esa torre de para allá, pues es Austria, y de esta tierra para allá es Italia, ¿no? Pero era una cosa muy vaga. No había un puesto aduanero ni que se llevaban el pasaporte. Eso es bastante reciente. Y el amojonamiento de las fronteras. Mira, Isaías apuntando. Eso, fíjate, hay una cosa muy curiosa con los mojones que pasa, ¿sabes? Las fronteras de Estados Unidos, de los estados, que son de línea recta, que están trazadas con tiralíneas, pero en realidad, si tú vas al detalle en el mapa, no son líneas rectas, porque los agrimensores, cuando iban colocando mojones, se iban desviando, porque no tenían instrumentos para corregir la curvatura de la línea terrestre. Claro. Con lo cual, aunque parecen rectas, en realidad hay como pequeñas desviaciones. Hombre, no y hay frontera recta. Aquí, Sergio, estamos hablando de las grandes fronteras, pero vamos, yo creo que la mayor parte de los conflictos que se producen en los pueblos es por lindes, porque uno mueve de repente la piedrecita o la cuerda y conquistando terreno, ¿no? Claro, además en fin, con nocturnidad y alevosía, eso del pueblo de que por la noche va y te pone el muro un poquito más allá, eso está muy visto. Claro, por eso se inventó algo así tan español como las servidumbres de paso, que es un nombre que me encanta. Pero mira, yo me prefiero hablar de las fronteras, como suele citarse Sergio Molino en alguno de sus libros. Yo creo que es en La Hora Violeta, que antes en los mapas, cuando no sabías qué había más allá, se decía, a partir de ahí, monstruos. Sí, señor. Sí.
Qué manera de parar. Son dragones. Dragones, ¿verdad? Sergio del Molino, un abrazo muy, muy grande, amigo. Y envía otro a los compañeros de Onda Cero, a todos, de verdad, y a todas. Sí, de tu parte. Venga. Carlos, un abrazo. Adiós, Sergio. Un abrazo. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.